acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Hoy seguimos con las aventuras del joven Indiana Jones, un nuevo capítulo, y como ya comenté en el vídeo anterior, recuerdo que hay un cambio en el orden, es decir, primero vemos la quinta película y después veremos la cuarta, porque supuestamente a nivel cronológico así es. Aunque ya sabéis que con estas reediciones de la serie original a la de DVD, bueno, pues hay un poco de descontrol en la hora de la cronología, pero bueno, supuestamente hay que ver esta antes de la de Travels with Father. Y empezamos en enero de 1910 con la familia Jones viajando a India, de nuevo por el circuito de conferencias que tiene que cumplir Henry Jones padre. Lo primero que quiero destacar dentro de este doble episodio, ¿vale?, que tendremos por una parte India y por otra parte China, es que lo mejor que podemos sacar de él es las localizaciones, ¿no? Porque sí que en algunos momentos sí que, por ejemplo, en la parte de India estamos en Varanasi y en el de China vemos, pues por ejemplo, la Gran Muralla China rodaron realmente ahí. Entonces sí que son dos localizaciones bastante espectaculares, pero por ejemplo en India no fueron a Agra a grabar, que sí que es cierto que Varanasi y Agra estaban a tomar por culo la una de la otra, pero no sé, el Taj Mahal era algo muy interesante, sí que aparece en los títulos de crédito al inicio, pero no lo utilizan de cara a la historia. ¿Por qué? Porque la cuestión es que en India la familia Jones acudirá a un centro teosófico, que sabéis que es, bueno, una sociedad que lo que habla es de que todas las religiones son correctas, es la comunión, ¿no?, entre todas las religiones y que realmente cada uno busca a Dios como quiera y que ha habido varios profetas a lo largo de la historia. Entonces todo este capítulo es súper religioso en este aspecto, casi más espiritual que religioso. Y la cuestión es que Indy, por ejemplo, al principio del episodio huye, ¿no?, de sus estudios y conoce a los chicos indios y se pone a jugar con ellos, y uno de ellos era Jiddu Krishnamurti, pero de niño, sabéis, el escritor y es filósofo famosísimo del siglo XX que formó parte de la sociedad teosófica y que al final terminó abandonándola y decidió a viajar por todo el mundo, ¿no?, impartiendo un poco sus conocimientos y hablar con la gente y demás. Pues bueno, Indy le conoce de crío, de hecho Indy les enseña a ellos el béisbol, ¿no?, a esos niños, y los niños y Krishnamurti le enseñan cricket. Entonces claro, la cuestión es que Krishnamurti, pues bueno, estaba en Varanasi, no estaba en Agra. Sí que es cierto que aunque si van a templos y van a diferentes, ¿no?, hay una especie de, es una ciudad muy sagrada a nivel espiritual y hay mucha comunión de muchas religiones ahí que van ahí como un centro sagrado y ves cristianismo, ves musulmanes, ves judíos, lo que sea. Pues bueno, sí que Indy con Krishnamurti a lo largo del episodio va haciendo un recorrido, ¿no?, porque genera una amistad, se entera de que le han visto como a un nuevo mesías dentro de esta sociedad teosófica, pero él, bueno, le ve como un amigo y se van a dar una vuelta por Varanasi solos, y mientras tanto, durante esta travesía, Krishnamurti le explica un poco ese concepto espiritual y las diferencias entre todas las religiones y lo que tienen en común y lo que él valora. Entonces de cara a Indy estamos en un apartado hipereducativo, casi no hay nada de, por no decir nada en absoluto, de aventura. La que tiene más aventuras Seymour en este episodio, porque sí que es cierto que Henry padre y Anne, la madre, pues se van a otro puto sitio. Creo que se tiene que ir a Agra o a otra ciudad y se quedan Seymour con Indy aquí en Varanasi. Y Seymour es una mujer que está mucho más soft, por cierto, con Indy. Está mucho más suave, le trata mucho mejor. Creo que ha generado más empatía con él. De hecho, no se cabrea tanto con el hecho de que haya escapado de los estudios. Empieza a haber una complicidad muy bonita entre ellos, que ya existía en capítulos anteriores, pero aquí está como mucho más afianzada. Y bueno, cuando llegan a esta sociedad teosófica, con los padres antes de que se vayan, conocen a Annie Besant, que es una escritora y activista muy importante de la época y miembro de la sociedad teosófica, que se centra en la búsqueda, ¿no?, de la sabiduría espiritual o divina. Y junto a ella hay un hombre que se llama Leadbeater, que está interpretado por John Wood, y con el que Seymour empieza a ver cosas raras, porque Seymour no está muy a favor de todo el tema de la sociedad teosófica, cree que es un fraude, cree que son unos hippies, ¿no?, y no se cree mucho en las cosas, pero bueno, se interesa un poco por lo que están intentando mostrar y decide acceder, ¿no?, a ser invitada al día siguiente por Annie Besant y descubrir un poco pues lo que hay detrás de las paredes y qué promulgan. Y la cuestión es que ella se queda bastante embelesada con la persona de Annie Besant. No significa que comparta las ideas de ella, pero sí que le gusta la persona. Sin embargo, respecto al Leadbeater, no confía mucho en él, porque la cuestión es que como que parece que ha descubierto un chico en Chicago que supuestamente es el nuevo Mesías y que ha visto visiones, ¿no?, y auras alrededor de este niño, pero después, sin embargo, cuando ha conocido a Krishnamurti, piensa que él realmente es el nuevo Mesías. Entonces después Seymour descubre que este tipo como que le echaron de la sociedad teosófica y que por eso cambió de Mesías, ¿no?, que prometió cosas de cara a que le volvieran a reinstaurar. Y encuentra un manuscrito en el que hay contradicciones e intenta enseñárselo a Annie Besant, y Annie Besant le dice que no quiere saber nada del tema, y la otra dice que por favor que lo mire, que es que está ahí la prueba, y Annie Besant le dice que entiende lo que quiere decir, pero que ellos no se basan en la lógica, se basan más en la fe, y que posiblemente no lo entienda por su pensamiento occidental. Entonces
tanto en la parte de India como en la parte de China, estos dos episodios, digamos, toda esta historia, que la verdad es que está bastante mejor conectada, hay referencias a lo de India dentro de China, por ejemplo, se centra en esa comunión a nivel social, ¿no? A intentar no prejuzgar. ¿Qué pasa? Que aunque el mensaje está muy interesante dentro de este episodio y tenemos las localizaciones como la muralla china o Varanasi, el episodio es un coñazo. El episodio es un coñazo porque estamos hablando de las aventuras del joven indie y esperamos que haya aventuras, ¿no? Está en el puto título. Pues la cuestión es que aquí la mayor aventura que tenemos en lo de India es Seymour investigando un posible fraude dentro de la sociedad teosófica. ¡Wow! Mientras que India está aprendiendo y nos muestra cosas sobre la cultura india, ¿no? También sobre el tema de los funerales indios y el Ganges y todo el cacao. Pero es que a Indy no le pasa absolutamente una puta mierda en toda esta parte. De hecho, la dirección de esta primera parte de la India es bastante cutre. La dirección de actores y la dirección en general. Hay un momento, por ejemplo, en el que Indy va en bicicleta, ¿no? En mitad de la puta India con Krishnamurti hablando y dicen una frase y la frase continúa en el Ganges en una barca. Entonces, quizá es por la reedición de cara a los capítulos anteriores del original de las crónicas de Indiana Jones, y entiendo ahora un poco que a veces mezclaban, ¿no? El joven indie con el indie un poco más adulto para darle un poco más de dinamismo, porque la verdad es que estos dos episodios me han aburrido muchísimo. Entonces lo único que creo que puede estar interesante, aparte de la cultura india y mostrar todo eso, que creo que también este capítulo, que es muy soft y más enfocado a que hay mucha historia, hay mucha cultura, hay mucha tradición y mucha enseñanza, hay otra forma de apreciar el mundo, ¿no? Que no sea tan lógico a través de la India, creo que es un poco contraposición a lo que hizo Spielberg en El Templo Maldito, ¿no? Que a mí me encanta El Templo Maldito, pero sí que es cierto que algunos puntos de la cultura india, y yo no solo estoy hablando del Templo Maldito, de ese culto Tagi, sino incluso cuando llegan al Palacio de Pankot comiendo de la cabeza de mono y todo eso, pues quizá un pelín racista era. Entonces a lo mejor con este episodio dijeron, oye, que la India también está de puta madre, ¿no? Y que nos puede enseñar más a nosotros que nosotros a ellos. De hecho hay un punto, ¿no? También de inflexión en respecto al pensamiento de Seymour en este aspecto, cuando está hablando con Leadbeater, que Leadbeater le dice, usted no cree, ¿no? Lo del aura, usted no cree en todo este tema teosófico, pero usted es cristiana, entonces cree en Dios. ¿Ha visto usted alguna vez a Dios? No, tampoco ha visto a Laura. ¿Cree en el diablo anda por la tierra? ¿Ha visto usted al diablo? Entonces Seymour sí que se cuestiona un poco sus pensamientos, y aunque termina la relación con toda la casa y la sociedad teosófica cuando abandonan India un poco fría de cómo se estaba calentando, ¿no? La relación con Annie Besant no termina muy bien respecto a Seymour. Ella sí que creo que abre los ojos, sobre todo cuando después escucha una conversación entre Krishnamurti e Indy, y cómo Indy realmente lo que dice, ¿no? Que ha aprendido a que lo más importante dentro de las religiones y dentro de las creencias es el bien y el amor, da igual cómo busques a Dios, siempre y cuando respetes a todo el mundo y demás. Entonces, eso creo que es lo más interesante de esta parte del episodio, que por cierto, después Krishnamurti e Indy, bueno, se hacen amigos, se despiden y se intercambian regalos. Indy le regala a Krishnamurti un cromo de béisbol, que por cierto tengo en mi diario del joven Indiana Jones, y Krishnamurti le regala a Indy una botellita con agua del Ganges, agua sagrada, que no sabemos si utilizará esa agua en algún otro puto momento, de repente tiene superpoderes, ya veremos. De hecho hay un momento también, ¿no?, en el que está hablando también de la vida y de la muerte Indy con Krishnamurti, y Indy dice que le encantará vivir para siempre, y eso creo que hace un poco también referencia a lo que vimos en la última cruzada, cuando Indy vive del cáliz, que realmente Indy en ese momento es inmortal. De hecho, hasta que no cruza el sello dentro de la guarida del cáliz, por así decirlo, él es inmortal, y quizá algo le ha dejado, ¿no? Y por eso puede estar con 80 años repartiendo hostias. Y respecto también a todo el indie clásico, ¿no?, de las películas, sí que todas las películas han ido respecto a artefactos religiosos, ¿no? Entonces sí que es cierto que a lo mejor eso también hace un poco de relación con el hecho de que no hay un dios, no está el dios de los judíos, el dios de los cristianos, sino que siempre hay como una entidad, hay algo ahí de poder, y que diferentes sociedades, diferentes culturas lo han envenenado de una manera u otra y han usado esos poderes de una manera u otra. Sin contar el tema del reino de la calavera de cristal, que a lo mejor también esa cultura utilizaba esa calavera como uno de los poderes, y todo eso, Dios, toda esa fuerza que buscamos, realmente solo son seres extradimensionales. Pero bueno, eso me estoy adelantando bastante. Entonces, después de este capítulo bastante flojeras de India, pasamos en una transición de tren en la que de repente otra vez el actor de India está español, está más joven, ya da igual esto. Pero la transición de India a China es súper cutre. Hay planos en el tren y de repente se ven como planos de arrozales con gente metida con puto CGI muy cutre, y no sé por qué, porque tampoco es necesario. O sea, directamente podías ponerles en el tren diciendo, ¡ay, qué bonita China!, y a tomar por el culo. No hace falta meter todas esas escenas que quedaban cutres. No sé si ha sido para la reedición, y no sé si también es por la unión de estos dos episodios, porque sí que es cierto que después, más adelante en China, sobre todo en la parte final, India hace una referencia a Krishnamurti y dice, como mi amigo Krishnamurti me dijo, bli bla 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 bla. Entonces, no sé, esas transiciones me parecen raras. Entonces ya vamos por la mitad de esta película, ¿no?, de este compendio de Asia, digamos. Asia, además, que es un continente tan puto interesante del que se puede sacar tantas cosas,
y haces una de las películas más coñazo de todo indie. Y de hecho también todos los episodios, ¿no? Todas las películas que hemos estado viendo de indie encuentra figuras importantísimas del siglo XX, ya sea en Austria o en África o en Egipto o quien coño sea. Aquí, por ahora he encontrado a Krishnamurti muy bien. Y ya está. En China no encuentra a nadie una puta mierda. En China no encuentra a nadie de esa época que puede ser relativamente interesante. Lo más gordo que pasa por el momento en toda esta historia es que Anne-Marie, la madre de Indy, se pone puto enferma en el tren. Y se tiran 5 minutos con eso y además que no va a ningún puto lado. Entonces la cuestión es que, bueno, Henry también se tiene que volver a quedar ahí a hacer sus conferencias. La verdad es que Henry en este episodio aparece muy poquito en esta película. Y Anne dice, joder, es que estamos aquí en China de nuevo, ¿no? Como los de Florencia. No vamos a ver Florencia, y el otro dice, no vais a ir solas, no sé qué. Y dice, sí, por favor, y dice, es que es un camino difícil, no me gustaría que estuvierais solas, además tú has estado enferma. Por ahí van los tiros, a lo mejor toda la secuencia de enferma era por eso, pero yo decía yo, madre mía. Entonces, bueno, al final accede, ¿no? Y entonces van a hacer un viaje con un guía, la madre de Indy, Seymour e Indy. Seymour, que por cierto está cada vez más participativa con todo este tema de viajar, no el hecho de viajar en sí, sino también un poco, obviamente, que Indy estudie, pero no centrarse tanto en los estudios, ¿no? A través de India, por ejemplo, también ha aprendido que muchas veces escaparse de los estudios y aprender a través de la cultura, a raíz de las costumbres, ¿no? Es algo muy rico y que realmente se puede absorber casi incluso más que leyendo un puto libro. Entonces, bueno, por ese viaje, pues van en el tren, se ven plantaciones de arroz, se ven pueblecitos, se ve la muralla china, hablan un poco de la muralla china, de las dinastías y demás, pero bueno, todo como muy plof. Lo único interesante que está ocurriendo a nivel de aventura, lo que digo, a nivel cultural puede estar guay, pero coño, hacer un equilibrio como en otros episodios hemos visto, como por ejemplo el episodio de París y Kenia, creo que estaba bien metido, o el de Egipto y Marruecos, creo que el balance entre película cultural y película de aventuras estaba perfecto, sobre todo el de Egipto y Marruecos, creo que el que más. Pero aquí lo único que interesante eso que ocurre es que hay un tipo que como que les está siguiendo desde el tren, desde que han llegado a China, y después les sigue a otro pueblo y Indy está rayado, está diciendo, oye, es que creo que hay un tío que me nos sigue, y el guía dice, no tienes que prejuzgar, tienes que tomar un poco de ser precavido, y al final Indy tenía razón, ¿eh? O sea, el otro tiene razón también, pero Indy al final tenía razón, y ese tío de repente hay un momento en el que ellos están subiendo unas escaleras. El tío va al carro donde tienen todas las putas maletas e intenta robarlo. Indy da la casualidad que se había quedado un poco atrás, desata el caballo y el tío sale volando con el puto caballo y consigue salvar las maletas. Pero entonces directamente dice, joder, he hecho esta puta locura que de puta madre voy a contárselo a mi madre y a Seymour. Y el guía le dice, no, mira, mejor es no decirle esto, dejar a las mujeres tranquilas y no alertarlas, ¿no? Con lo que ha ocurrido. Que sí, entonces entiendo un poco ese pensamiento que intentan transmitir, ¿no? De la cultura china, como un poco más de respeto, de no prejuzgar, de ser un poco más precavidos a la hora de tal, del tema del honor, que de hecho del tema del honor también se recuperará un poco al final del episodio. Y entonces, bueno, siguen con el camino, no sé dónde coño están yendo en China ya con el puto este tipo, están llenos a tomar por el culo y de repente Indy se pone bastante enfermo, sumando que el carruaje en el que van, pues tampoco es el mejor del mundo y se meten por un río un día que está lloviendo muchísimo y el carruaje se va a la mierda y todas las maletas se pierden en el río, están todo el mundo empapado, Indy enfermo, súper enfermo. Entonces, bueno, digo yo, joder, ya empieza a haber algo de movida en este episodio, podrían haberlo hecho un poco más, no sé, metido al principio de la cinta, pero bueno. Y terminan yendo a una casa pues de unos campesinos allí en mitad de la puta China y les rescatan, son muy amables y les tienen ahí en la casa, aunque ellos también viven en pobreza, no es que estén en muy buenas condiciones. De hecho hay una escena que yo pensaba que no iba a ningún lado, pero bueno, al final sí que tiene una finalidad. Y es que una especie como de señor feudal, ¿no? Digamos, de un tipo al que le tienen que pagar, le tienen que dar o tributos o lo que cultivan y demás. Y entonces, bueno, como que les está también semi-acosando. Y entonces toda esta parte la verdad es que está bastante alargada. Creo que podría haberse resuelto un poco más rápido. La banda sonora tampoco es que sea una puta locura. Y la producción es bastante floja teniendo en cuenta los pedazos de episodios y las localizaciones increíbles que hemos tenido en episodios anteriores. Aquí las localizaciones algunas sí que son de carácter espectacular, digamos como la muralla china, pero por el resto es bastante soft. Y lo que digo, la banda sonora sí, pues tiene algunos elementos de la cultura, de la música china, ¿no? Y el de la India, pero no hay nada súper destacable o memorable. Y entonces, bueno, la cuestión es que se quedan ellos en esta casa, en esta escena, súper extra escena, ¿no? Es que casi es el capítulo entero súper alargado, en la que Indy cada vez se está poniendo peor y los que están ahí en la casa y el traductor este que les está guiando les dice, mira, es que hay un médico del pueblo de al lado, que hace medicina tradicional china y que podría ayudar. Y Anne-Marie está muy reacia con ese pensamiento occidental y no quiero curanderos. Y dice, no, yo quiero a un doctor occidental, ¿sabéis si hay alguien? Y dice, sí, hay uno que está a otras ciudades, pero está muy lejos.
hay que llegar a caballo, no se puede llegar a él, bla, bla, bla. Y al final Anne-Marie es la que está retrasando un poco todo el que Indy se salve, y Indy cada vez está peor. Y creo que aquí el acting, sobre todo de la madre y de Indy, mejora bastante, porque Seymour desaparece, Seymour decide ir al pueblo a buscar a ese médico occidental, y creo que la actriz que hace de Anne-Marie creo que sí que es bastante solvente en esa frustración que tiene de pensamiento de quiero a un médico occidental para salvar a mi hijo, pero ver que se está muriendo y que a lo mejor tiene que rechazar sus pensamientos y sus prejuicios, ¿no? De hecho hay un momento en el que la familia se pone a rezar, la familia china me refiero, y Anne-Marie pregunta al traductor y dice ¿qué coño está pasando? Y dice están rezando por su alma porque saben que va a morir, y la mujer dice hostia puta, ahí ya hay un clic, ¿no? En plan de mira, ya deja de gilipolleces, y aparte de que dice si mi hijo muere yo me quedaré aquí con él, quiero estar con él, al final accede a que llamen al doctor de medicina tradicional china. Y el tipo viene y al principio lo primero que hace es ponerse a mirar, se queda mirando, y la mujer dice ¿qué cojones? Mira, que se va a hacer algo, y dice bueno, lo primero que va a hacer es observar. Entonces hay un poco de diferencia, ¿no? En cómo toman las decisiones, por lo menos respecto al clásico occidental, ¿no? De urgencia, de rápido, meterle penicilina, meterle puta droga. Pues aquí el tipo primero mira qué está ocurriendo, intenta observar, y después le intenta curar con acupuntura, por lo menos bajarle la fiebre con acupuntura a Indy. Y entonces empiezan a explicar un poco con el tema de la energía, ¿no? Que fluye por determinadas zonas del cuerpo humano, tal. Y entonces explican también el tema del yin y el yang. Y ahí hay un momento en el que dije, ¿the fuck? Porque de repente dice que el yin, ¿no? Es sinónimo de mujer, humedad y debilidad. Y yo estaba como, ok. Y después el yang, ¿no? Es como masculinidad, seco y fuerza. Y yo estaba como, hostia puta. Y después lo curioso es que la dirección de estos dos episodios corre a cargo de una mujer. Entonces sí que en parte de India pues sí que hay un mensaje de empoderamiento femenino no forzado, ¿no? Sino realista, basado en una persona real. Aparte del todo tratamiento que quieren dar, ¿no? Al tema de también Seymour. En estos dos episodios los personajes principales casi son Seymour y Anne-Marie. Sin embargo, aquí, aunque Anne-Marie y Seymour también tienen importancia, en el capítulo de China creo que Anne-Marie, bueno, me gusta también porque es un personaje que tiene debilidades, ¿no? Que no es como súper, sí, toma decisiones correctas, se equivoca, y de hecho, por no avisar, ¿no? Al médico de la medicina tradicional china antes, Indy casi la palma por sus prejuicios. Si lo hubiera llamado antes, Indy se habría salvado mucho antes. Entonces sí que me gusta, ¿no? Que no sea una persona perfecta. Eso está perfecto. Pero sí que es cierto que el tema del yin y el yang me parece un poco raro meterlo en el guión. Y sobre todo cómo se traduce. Y después hay dos detalles que me llamaron un poco la atención en este episodio. Y es que Anne, cuando ya está diciendo no quiero que le pase nada a mi hijo tal, se refiere a su hijo como Indy. Hablas con Seymour y dice no quiero que a Indy le pase nada. No dice Henry, dice Indy. Entonces creo que es la primera vez, ¿no? Que su madre, porque su padre nunca lo hará, bueno, sí lo hará, pero mucho más adelante, no le llama Indy Indiana, y aquí creo que es la primera vez que lo hace. Entonces, bueno, me pareció curioso. Y por otro lado hay un momento en el que Indy está ya delirando y está fatal y está como teniendo visiones y no sé qué, y hay un momento en el que dice que le duele muchísimo y se pone a llorar y coge a su madre y le dice mamá, voy a morir yo también como Susie, y de repente empiezan a hablar de Susie y yo diciendo ¿quién cojones es Susie? Entonces me entero que al parecer Indy tuvo una hermana, Susie, que murió pues como al nacer, en plan. Pero bueno, no han hablado de ella, no recuerdo que hablaban de ella en lo de My First Adventure, cuando vemos el nacimiento de Indy y sus primeros años. No recuerdo que nombraran en ningún momento a Susie. Quizás una niña, ¿no? Primogénita que murió antes de Indy, y quizá por eso la relación de los padres es tan posesiva en algunos puntos con Indy. En el caso de la madre, que es muy afectiva y siempre está encima, aunque después se van de aventura ellos por ahí. Y en el caso de Henry, que es como muy enfocada a los estudios y demasiado obsesiva con ese tema y casi no se acerca tanto a nivel humano. Pero bueno, gracias a que Anne al final es un poco valiente, ¿no? Y rompe un poco sus prejuicios, acepta que venga el médico chino y le quita la fiebre con acupuntura. Sí que es cierto que después no quiere que le den una especie como de té o una especie como de medicina. Y llega el médico occidental y ve y dice, mira, su hijo se está recuperando gracias al doctor no sé qué, se da la mano con el doctor chino. Y bueno, al final Indy se va recuperando. Indy, durante todo este tiempo que está recuperándose en la casa de los chinos, aprende un poco de chino y empieza a jugar con los chinos y a hablar un poquito de chino. Entonces se ve que no, que hay facilidad para él en los idiomas. Y hay un momento en el que ya recuperan el personaje del señor feudal, el tipo que quiere los tributos, y empieza a acosar muy mal a la familia, y al parecer dice que como no le han dado lo que les debía durante este tiempo, pues que se va a quedar con sus tierras. Y Anne-Marie dice, ni de coña, con todo lo que nos han ayudado esta gente, ni de coña, y saca el bolso y dice, dame mi bolso, voy a hacer lo que sea. Y el traductor dice, por favor, no haga esto, porque sería una deshonra para esta familia y sentirían una vergüenza extrema. Entiendo la posición del traductor, pero también entiendo la posición de Anne-Marie, que dice, lo siento mucho, pero no voy a dejar que esta gente se quede en la puta calle después de lo que nos han hecho. Si sienten muchísima vergüenza, lo siento por ellos, pero ya lo solucionaremos. Entonces, ahí sí que entra un poco el elemento white savior, pero bueno,
alguien te ha ayudado, ¿no? Intentas ayudarle de la única manera que puedes en ese momento, que es económicamente. Y entonces, bueno, le da unas monedas al hombre y dice, esta gente ha sido gente maravillosa, que hay que honrarles porque han sido unas bellísimas personas que han salvado la vida de mi hijo. Y al final, bueno, consiguen salvar esa casa y su granja, lo que sea, y tienen una cena todos juntos y Indy hace una referencia a Krishnamurti diciendo que lo más importante es que todos estén ahí en comunión y bien, y todo genial, y Hare Krishna, y todos hippies, y paz y amor. Y termina el episodio, y no sé cuántos días, cuántas semanas, meses han tirado ahí en la puta casa de los chinos, que Henry padre debe estar en China diciendo, ¿y mi puta familia? Entonces, la verdad es que este episodio, lo que digo, quitando curiosidades dentro de las culturas India, China, la personalidad de Krishnamurti, que no la conocía mucho, el cambio de mentalidad, ¿no? Ese occidental cerrado que tienen Seymour y Anne, y que por ejemplo creo que Henry no va a compartir mucho porque Henry está más enfocado en el tema de conferencias y no va a abrir un poco su mente tan académica. Quitando eso, el capítulo la película, como queréis llamarla, es un coñazo. Es una de estas películas que dices tú, hostia, ¿merece la pena seguir viendo esta mierda? Entonces espero que la siguiente, la de Travels with Father, mejore y, según el nombre, ¿no? Creo que estará más enfocada en la relación de Henry e Indy, que me interesa mucho. Obviamente he disfrutado mucho toda la parte de la madre y ver todas las facetas de esa mujer y cosas que no sabía de ella, pero de cara a lo que veremos en la última cruzada me interesa mucho ver cómo era la relación más solo entre Indy y Henry padre. Y creo que ya está. Después de esta última película con Travels with the Father, creo que a tomar por culo el Indy niño y pasamos al Indy adolescente joven, que tengo bastantes ganas porque sí que creo que estará más enfocado a la aventura, a la acción, aunque sí que también habrá figuras históricas y recorreremos años muy importantes como la Primera Guerra Mundial y algunos eventos históricos imprescindibles del siglo XX. Si habéis visto el episodio, pues obviamente dejadme comentarios qué os ha parecido, si os parece también un coñazo una de estas peores aventuras del joven Indiana Jones. Si por el contrario aún no lo habéis visto, que sepáis que tenéis todo en YouTube, ¿vale? Las aventuras del joven Indiana Jones todas las tenéis en YouTube, echarle un ojo en inglés. Si os gustan mis críticas y análisis, pues os agradecería que le dierais al like y lo compartieseis. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los que acabáis de descubrir mi canal, pues que sepáis que hago críticas de muchas otras cosas y que tenéis todas las críticas de este Indiana Jones joven y que seguiré en una lista de reproducción en el canal. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.